Bueno, amigos interactivos, se ha producido un nuevo e interesantísimo debate dentro de la esfera de los librojuegos en las redes. En concreto ha sido esta vez en el grupo de Facebook de Libro Games Italia, en el cual apareció una persona que se confesaba neófita en el tema de los librojuegos, pero que quería saber, de mano de los más experimentados, cuáles eran los librojuegos que podrían servirles para introducirse en el mundillo. Y entonces alguien salió hablando, como es normal, de Lobo Solitario, porque, claro, Lobo Solitario es una serie insignia dentro del mundo de los librojuegos. ¿Cómo dudarlo, no? Y además, en lo que se refiere a la serie, es la más larga de todas y que realmente puede crear afición porque prácticamente no hay nada igual que Lobo Solitario, una serie en la cual se van sucediendo episodios concatenados, vas mejorando tu personaje y bueno, pues nada, alguien simplemente le decía que era aconsejable que empezara a leer desde el primero y por lo menos que viera hasta el número 12, ¿no? Entonces salió una voz disonante que empezó a considerar que la nostalgia de todos los que tan asiduamente estaban aconsejando leer a Lobo Solitario, pues estaba nublando en parte su razón, porque con el paso de los años, cuando uno ya lo ve esto sin esa mentalidad maravillosa de niño que vamos perdiendo poco a poco y en la cual la imaginación pues necesita de mucha más caña para intentar despertar, pues decía esta persona que no le parece un ejemplo, los lobos solitarios, un ejemplo paradigmático del librojuego en el cual haya muchas elecciones. Y de hecho, además, decía que la primera parte, bueno, ahora vamos a recordaros las partes que tiene el Lobo Solitario, que es una saga tan larga que es muy compleja. Pues la primera parte, la saga del Kai, la consideraba la mejor, por lo menos en el aspecto jugable. Luego la Magna Kai empezaba ya a flaquear en ese aspecto, y luego ya el tema de, bueno, todos los libros que vinieron a partir del número 13, desde el 13 hasta el 28 en las antiguas ediciones de los años 90 y ya pues que se está acercando ya al número 32, que es la conclusión definitiva de la serie, pues que esos ya prácticamente eran libros con muy pocas elecciones, o sea, una narrativa mucho más tradicional en la cual el autor pues prácticamente se le quitaron las ganas de ofrecer una experiencia interactiva y había muchos párrafos que llevaban una unidireccionalidad en cuanto a que no ofrecían ninguna opción real al lector. Entonces, yo me he interesado por saber si esta opinión está basada en algo realmente objetivo y parece ser que sí. Fue un debate bastante apasionado en el que bueno, hubo alguna polémica por ahí, pero yo creo que esta persona no anda errada, porque es verdad que la nostalgia muchas veces nos nubla la razón, eso es así. Y la verdad es que Lobo Solitario, cuando éramos niños, pues esto despertaba, o sea, la imaginación la disparaba de una manera increíble. Además que estaba muy bien escrito, sobre todo comparándolo con otros libros, con las lucha ficción, por ejemplo, con algunos Elige tu propia aventura, cuya narratividad pues dejaba bastante que desear. Pues, hombre, Lobo Solitario, la verdad es que estaba bien escrito, era fantasía épica, muy bien pensada, un mundo bien trabajado, en la mente de su autor, que iba siempre en expansión. Siempre íbamos aprendiendo cosas nuevas, conociendo nuevas culturas. En fin, es una serie, la verdad, irrepetible y bueno, no quiere eso decir que no tenga algunas partes que son bastante mejorables. Entonces, vamos a hacer un resumen para que
para refrescar la memoria, aunque la mayoría pues ya vais a saber rápidamente o ya estáis enterados de esto que voy a decir, ¿no? Pero bueno, no viene mal hacer un repaso, entonces vamos a decir que de los 32 libros de los que consta la serie y de los cuales queda uno, creo, a día de hoy, por publicar, la serie está dividida en 4 subseries, podríamos llamarla, las cuales comprenden la serie del Kai, que son los números del 1 al 5, la serie del Magna Kai, que son los números del 6 al 12, y de la cual aquí nos perdimos la última, es decir, el número 12, aunque actualmente la podéis ver en la página del proyecto Aum en español, se puede disfrutar en español el número 12, también el 13, porque del 13 al 20 ya venía la saga del Gran Maestro, y el 20 sería la conclusión ya principal de la serie, aunque luego vinieron otros libros que se llamaron los libros de la Nueva Orden, en los cuales, del número 21 al 32, aunque llegaron solamente al 28 en los años 90, teníamos la posibilidad de convertirnos en un monje que no era lobo solitario, sino un sucesor dentro de la orden que había ayudado Lobo Solitario a reconstruir, ¿no? La orden del Kai. Bien, pues haciendo un repaso, porque yo he leído los 11 libros que se publicaron en España, y también empecé a leer el número 12, pero creo que eché solamente una partida y me mataron o algo así, ¿vale? Pues esta serie yo la descubrí un poquito más grande, ¿vale? Con 20 y pocos años la pude leer y, y bueno, la recordaba con bastante buenas sensaciones, ¿no? Mm, la verdad es que el primer número, Huida de la Oscuridad, es muy distinto del resto en cuanto a que Huida de la Oscuridad creo que es el libro en el que se ofrece más variedad de caminos, por lo menos de los 11 primeros. Los 11 primeros creo que es el que tiene más opciones, el que presenta un mundo un poquito más abierto, el que presenta más caminos distintos o más formas distintas de concluir la historia. Y luego el Fuego sobre el agua, del cual se suelen tener muy buen recuerdo. Cuando uno lo revisita se da cuenta de que es mucho más lineal que Huida de la Oscuridad. Es decir, hay un salto de calidad narrativo, pero también es verdad que uno percibe como menos variación con respecto a Huida de la Oscuridad, menos opciones. Y la verdad es que luego, a lo largo de la serie, se ha ido imponiendo el estilo de Fuego sobre el agua. Es decir, libros cada vez narrativamente mejores, pero con una jugabilidad que va empeorando. Es increíble, porque yo esto lo he estado revisando, y es increíble cómo la jugabilidad va empeorando, no solamente por el hecho de tener menos opciones, sino también en otros aspectos de juego, ¿no? Del sistema. Y sin embargo, aquellos libros que son más lineales son una verdadera delicia de leer. Son una lectura muy buena. De hecho, hay libros que luego salieron, pero no fueron escritos por Joe Diver, fueron escritos por otro autor que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que eran novelas, eran novelizaciones de los libros juegos, porque da para eso. O sea, que es un mundo que, bueno, algunos dicen que nada tiene que envidiar al Señor de los Anillos. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el Señor de los Anillos es mucho Señor de los Anillos, es una obra impresionante de toda una vida, pero bueno, sí que es comparable, ¿vale? O sea, Lobo Solitario tiene un mundo muy rico también, y bueno, aunque no sea tan original como el del Señor de los Anillos, pero sí que está muy desarrollado, ¿no? Entonces, como decía, la narratividad pues da para mucho, claro. O sea, aquí en Lobo Solitario aprendemos lo que es una buena literatura dentro de los librojuegos, ¿no?
Pero sí que es muy curioso cómo va empeorando la cosa. Entonces vamos a ir haciendo un repaso, vamos a ir comentando cada uno, ¿vale? Decía esta persona del grupo de Libro Games Italia que el primer arco, que es la serie del Kai, es el mejor de todos, ¿eh? Y que le seguiría la del Magna Kai. Yo, en mi tiempo, tenía la sensación contraria, de que había mejorado la cosa a partir del sexto, del Magna Kai. Y sin embargo, sí que mejora un poco la narrativa, pero es verdad que son más lineales, a partir, no del sexto, ahora lo vamos a comentar, pero sí que la mayoría de los libros del Magna Kai, del sexto al doceavo, sí que son más lineales y son menos juego, son más libro y menos juego. Eso sí es verdad, ¿eh? Entonces, ya os he dicho que Huida de la Oscuridad es el más variado en cuanto a opciones, que luego Fuego sobre el Agua dista mucho de Huida de la Oscuridad. Es increíble cómo lo diferentes que son, aunque los dos juntos forman una historia completa, en realidad, ¿no? Pero son muy distintos porque Fuego sobre el Agua es mucho más limitado en opciones, aunque tiene unos momentos realmente emocionantes y incluso me atrevería a decir que en lo jugable también, ¿no? En lo jugable también son memorables algunos momentos, porque cómo olvidar en Fuego sobre el Agua ese viaje que haces al principio con otros 5 viajeros y uno de ellos pues intenta matarte, lo descubres y tienes que intentar saber quién es. Esto, la verdad es que ha dejado huella, ¿no? En el mundo de los videojuegos es un momento bastante mítico. Y sin embargo, yo creo que a día de hoy prefiero Huida de la Oscuridad. Fijaos lo que os digo. Porque Huida de la Oscuridad se acerca más su diseño a lo que actualmente a mí me gusta más, que es la disparidad de caminos, ¿no? A seguir, la rejugabilidad, ¿no? Cuando tú vuelves a jugar Huida de la Oscuridad, seguramente vivas una historia un poco distinta. Sin embargo, Fuego sobre el Agua lo vuelves a jugar, si por ejemplo si te matan a mitad de camino, vuelves a jugarlo y la historia es prácticamente la misma, ¿vale? Y a eso se refiere este miembro del grupo de Libro Games Italia, y la verdad es que tengo que estar de acuerdo con él, ¿eh? Luego, las cavernas de Calte, que muchos consideran de los peores, luego yo cuando lo he revisitado me ha gustado bastante. Es un libro-juego más parecido a los lucha ficción en el sentido de que una parte importante de él se desarrolla dentro de un laberinto, de unas mazmorras, pero aún así es superior, bastante superior a la grandísima mayoría de los Fighting Fantasy. Y creo que está muy bien hecho el libro, ¿eh? Las cavernas de Calte no tiene tanta libertad como Vida de la Oscuridad, pero sí tiene mucha más que Fuego sobre el Agua. Y en la calidad de la jugabilidad me parece superior, además, a la de Fuego sobre el Agua. Luego, en el Abismo Maldito, volvemos a esa linealidad. En ocasiones, tampoco siempre ocurre. O sea, no vas a vivir exactamente siempre la misma aventura. Tiene pequeñas variaciones, ¿no? No es tan lineal como Fuego sobre el Agua. Sin embargo, en el Abismo Maldito, lo que más recuerdo yo son las peleas, que son impresionantes, ¿eh? Las batallas que se producen son muy emocionantes, son además descritas de una manera muy fresca y muy ágil, muy rápida y contundente. Y eso, por esa parte, yo creo que sería lo que más destacaría, ¿no? de ese libro, siendo que la jugabilidad no llega al nivel de Las cavernas de Calte y Huida de la Oscuridad. Fijaros que siempre, sin embargo, consideramos que Fuego sobre el Agua y El Abismo Maldito están mejor escritos que Huida de la Oscuridad y Las cavernas de Calte. Es que es muy curioso cómo en los libros en los que hay más linealidad, la narrativa parece que mejora. Y eso no creo que sea por culpa del diseño, ¿vale? Porque, claro, tú puedes decir, es que mientras más variabilidad ofrezcas dentro de una historia, pues más difícil es seguir el hilo de una manera mucho más sencilla, que haya elementos que hagan que la historia
esté más cohesionada, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que las historias, pues, las vivamos de una manera mucho más vívida y que sean más emocionantes. Pero es que yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que se puede hacer un librojuego con muchas escenas variopintas, con mucha variabilidad, con muchas opciones y sin embargo ofrecer una historia muy buena, ¿no? Y yo creo que esto era un problema del autor, de Joe Diver. Creo que era un problema de él y creo que poco a poco se fue cansando de hacer librojuegos y él quería hacer libros simplemente, ofrecer historias de lobo solitario. Y bueno, luego llegamos al Desierto de las Sombras y la verdad es que este libro juego es impresionante, es de mis preferidos de la colección o de la serie, porque aparte de que es único dentro de Lobo Solitario, porque es el único que ofrece dos aventuras dentro del mismo libro, las dos además es que son muy distintas entre sí y sin embargo son maravillosas las dos. Yo diría que la primera, del Desierto de las Sombras, en la cual tienes que huir de una trampa que te preparan en Basagonia, ¿no? En la capital de Basagonia, que es prácticamente como si fuera Marruecos, porque además creo que la capital se llamaba Marrakech, ¿no? O sea que es prácticamente un calco del mundo árabe. Pues es frenética, ¿no? Esta huida y muy, muy ágil, muy fresca, ¿eh? Una aventura en toda regla, que me recordó mucho a, no sé, una aventura de estas pulp de tipo Conan, y esto pues me recordó bastante, pero es que luego la segunda parte del Desierto de las Sombras es de investigación y es todavía mejor si cabe, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, me sorprendió bastante, me gustó mucho este libro, es de mis preferidos, como digo, y lo cierto es que creo que aquí Diver llegó a la cumbre de la jugabilidad, dentro de su propia serie, en el Desierto de las Sombras. Y luego ya, después de este libro, terminaba la serie del Kai y llegábamos a la del Magna Kai con La Piedra de la Ciencia. Libro que es mi preferido de esta segunda subserie del Magna Kai, La Piedra de la Ciencia, sí, que en el original se llamaba The Kingdoms of Terror, los reinos del terror. No sé por qué ese cambio tan drástico en la traducción, pero aquí no solamente porque el sistema mejoraba bastante, porque aparte de elegir las diferentes disciplinas y otras cosas que había también que elegir, como los objetos, ¿no? Las armas y este tipo de cosas, pues se formaban una especie de círculos de saber en los cuales, dependiendo de las disciplinas que escogieras, mejoraba tu puntuación de destreza, de resistencia, etcétera. Esto me pareció bastante interesante porque te ayudaba a hacerte el personaje que tú querías, ¿no? El que tú más o menos te imaginabas. Y sin embargo, esto no fue tan provechoso en la práctica, porque aquí, a partir de este libro, no en este en concreto, sino yo creo que fue en el octavo, noveno y décimo sobre todo, se cometen una serie de errores de jugabilidad bastante importantes, ¿eh? Porque no sé si os acordaréis de que el sistema de combate de Lobo Solitario era un sistema muy sencillo y rápido. La verdad es que muy, muy superior al de los lucha ficción, por hacer un ejemplo, o sea, por hacer una comparación con los otros grandes librojuegos de la historia, o la otra gran colección, ¿no? Muy superior porque prácticamente con 3 o 4 tiradas ya tenías finiquitado el combate y sin embargo, en esta subserie del Magna Kai, Diver puso algunos combates que eran imposibles y más teniendo la mítica Summer Sword. Cuando tenías la Summer Sword se hacían pues muy cuesta arriba y bueno, pues llegaba la cosa al contrasentido de que tenías que dejarte en el monasterio del Kai tu apreciada Summer Sword para poder afrontar con garantías la aventura, lo cual era pues un contrasentido total.
Y bueno, aparte de esto, también es verdad que las series, o sea, perdón, los libros empezaron a hacerse mucho más lineales. Tenemos La piedra de la ciencia, que me recordó muchísimo a Huida de la oscuridad, en concepción, en diseño. De hecho, también es de mis preferidos, La piedra de la ciencia, a pesar de que tenga un final demasiado abrupto, ¿no? Y además que presenta algunos problemas narrativos, como por ejemplo que aquí hay gente que dice que del sexto al séptimo libro habría que intercalar otro más, contando cómo Lobo Solitario regresa a su hogar desde allí, que tanto le ha costado atravesar esta región con tantos problemas, tanto conflicto, ¿no? En un ambiente muy bélico. La verdad es que sí, ¿no? Pero aún así, ese ambiente es el que a mí me atrapó de La piedra de la ciencia. De hecho, creo que no sé cuál prefiero, La piedra de la ciencia o El desierto de las sombras, pero la verdad es que la sensación que me dejó La piedra de la ciencia fue muy muy buena, ¿no? Ya digo, a excepción de ese final tan abrupto. Pues bueno, luego llega Muerte en el Castillo, que es un libro-juego muy cercano a las cavernas de Calte, todavía más dungeonero, ¿eh? Muchos dicen que este es el más tipo Fighting Fantasy de todos los lobos solitarios, que tampoco me llamó a mí demasiado la atención, ¿eh? Creo que el lobo solitario no se debe meter en este tipo de libro-juego, para los cuales ya teníamos a los lucha ficción, o sea, los aficionados a los dungeons, pues ya tenían esa serie de referencia y que creo que bueno, que para lo que quiere un dungeonero, pues ofrecen algo mucho mejor. Sin ser malo, porque Muerte en el Castillo no es un mal libro juego, pero no me pega tanto con Lobo Solitario, aunque esto, también os lo digo, es una opinión personal, o sea, no es nada objetivo lo que estoy contando, es una sensación que yo tengo. Y luego ya, en La Jungla de los Horrores, por fin empieza lo interesante, que es la historia en la cual ya hay una incursión de los señores de la oscuridad, se ve ya su influencia, y el arco narrativo se cierra mucho después, en el 12, pero también se ve con alguna interrupción que ahora comentaremos, pero más o menos ininterrumpidamente desde el 8 hasta el 10 uno pues va siguiendo una historia en la cual ve cómo el poder de los señores de la oscuridad poco a poco va creciendo y va inundándolo todo, y esa es la sensación tan guay que queda cuando lees estos 3 libros seguidos. Pero lo que ocurre aquí, con estos 3, que son, no he dicho el título, pero son La Jungla de los Horrores, el Caldero del Miedo y Las Mazmorras de Torgar, es que son mucho más lineales que los anteriores. Y por eso, de nuevo, comprendo el punto de vista de esta persona que participó en el grupo de Libro Games Italia, diciendo que la serie empieza a empeorar en el Magna Kai. Porque, bueno, que empieza a empeorar en términos de jugabilidad. Porque es cierto que estos 3 libros seguidos ofrecen menos opciones. Es decir, que cuando tú empiezas a leerlos otra vez, cuando te matan en mitad de la partida y tienes que volver a empezar, varían poco, mucho menos desde luego que Huida de la oscuridad y La piedra de la ciencia, con respecto a la aventura que vas a vivir. O sea, la aventura casi siempre es la misma con pequeñas variaciones. Pero ya cuando llegamos a Prisioneros del Tiempo, esto es ya el remate. O sea, Prisioneros del Tiempo me parece a día de hoy el peor de toda la saga, por lo menos la parte que yo conozco. Porque si bien es cierto que está muy bien escrito, y eso no hay que negarlo, de hecho quizá es el que mejor escrito esté de todos, de todos los 12 primeros, pero es que para eso me leo una novela tradicional, la cual ya se presupone que no hay nada de jugabilidad, es decir, que tienes que seguir una historia y ya está. Lo que es leer un libro, ¿no? O ver una serie o ver una película, que te cuenten una historia. Pero yo aquí en un libro juego quiero tener algo de poder, de decisión. Y Prisionero del Tiempo, pues prácticamente no te la ofrece. Hay muchos párrafos unidireccionales, en los cuales solamente hay una opción de ve a tal. Y la historia
Contiene pues, unos párrafos bastante gruesos, bastante largos, a veces interminables, para lo que debe de ser un libro-juego. Y encima, en el terreno de lo jugable, es muy, muy flojo, porque además, de nuevo aquí, el tener la Summer Sword te penaliza bastante. Y la batalla final, pues yo no recuerdo si hice trampas o no para pasármela, pero creo que debí hacerlas porque es prácticamente imposible. Entonces, esta serie de problemas en el sistema, en la jugabilidad, pues la verdad es que te cortan el rollo, ¿vale? Te cortan el rollo bastante. Lo que pasa es que, claro, cuando eres niño haces trampillas y tampoco te importa mucho, simplemente pues sigues adelante y lo importante es disfrutar. Cuando eres mayor, pues a lo mejor piensas que te estás traicionando o que te estás engañando cuando haces este tipo de maniobras, ¿no? Y no, y no disfrutas tanto porque crees que no ha sido un triunfo completo, ¿no? Si has hecho trampas y sin embargo, pues aquí, tanto en Prisioneros del Tiempo como en El Caldero del Miedo, me acuerdo, el número 9, hay un enemigo también que es, vamos, imposible. Pues como no hagas trampas, pues las llevas claras, ¿eh? Prácticamente no vas a pasar de ahí nunca. Entonces, Prisioneros del Tiempo, para mí, ya digo, narrativa impresionante. Aparte, no tiene nada que ver con los otros lobos solitarios, porque es como si te hubieran metido en otra dimensión, ¿vale? O sea, pero nada que ver. Pero en la parte jugable, muy, muy flojito, muy flojito, muy pocas opciones y ya digo, muy lineal. Pero es que en el 12 yo ya digo que solamente pude jugar una partida, luego no sé qué pasó. Ah, sí, que se me perdió la hoja de personaje y me daba mucha pereza otra vez comenzaron desde el principio, ¿vale? El número 1. Así que, bueno, no he vuelto a jugar a la espera de que algún día la encuentre, ¿no? Pero recuerdo la sensación que tuve cuando lo jugué, que también era muy lineal, a lo mejor no tanto como Prisioneros del Tiempo, pero sí que era bastante lineal, bueno, en el aspecto narrativo espectacular, hay que decirlo, con grandes batallas, con momentos muy emocionantes, y es un libro, eso sí, que no creo que tenga mucho sentido leerlo solo, porque os acordaréis que cada libro de estos, aunque forman una serie continuada, se podían leer de manera independiente, ¿vale? Pero el 12 no sé qué aliciente tiene leerlo de manera independiente porque realmente cuando se disfruta es después de haber leído pues todos los anteriores. Bueno, pues ahí termina la serie en este número 12, la serie del Magna Kai, y la verdad es que de todos los libros juegos de la serie del Magna Kai, pues prácticamente el primero, La Piedra de la Ciencia, es el que más libertad concede al lector, más libertad de decisión, más opciones. Muerte del Castillo es posible que también, no me acuerdo muy bien, pero es posible que también ofrezca variedad, pero ya el resto son bastante lineales. Y no he leído ninguno de la serie de Gran Maestro. Empecé a leer el número 13, pero también me pareció bastante lineal y esta persona de la que os hablo dice que esa serie, o sea que la parte del Gran Maestro, que son los libros del 13 al 20, es bastante lineal también. Sí que he leído alguno de la Nueva Orden y esos no me han parecido lineales, me han parecido más, me han parecido más como el Huida de la Oscuridad, ¿no? En el sentido de tener más posibilidades, más caminos y esto. Solamente he leído uno, que es el primero. De hecho, es que ni me acuerdo cómo se llama ahora mismo. El número, creo que era el número 21. Y me parece a mí que esa serie, la serie de la Nueva Orden, en el sentido de la jugabilidad sí que mejora, me parece a mí, que no, ya digo que solamente he leído ese, pero por lo que he leído de las reseñas de otras personas, parece ser que mejora en ese aspecto. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que es verdad, que la narrativa va mejorando, o sea, que Joe Diver se va convirtiendo cada vez en un escritor mucho mejor, pero que en la parte jugable va fallando, va cada vez peor. Y de hecho yo creo, alguna vez os he hablado de El mundo del lobo solitario de Grey Star, Estrella Gris, que lo tenemos traducido el primero de 4, es una serie de 4 libros,
que salió paralela a Lobo Solitario, escrita por Ian McKay, es decir, en la cual pues no participó Joe Diver, aparte de para supervisar, supongo que todo tuviera sentido dentro de su mundo, y creo que es bastante superior, por lo menos en la jugabilidad, a los de Lobo Solitario, porque ofrece más opciones, siempre que empiezas el libro puedes irte por otros caminos y la aventura a lo mejor discurre por otros vericuetos, ¿no? Entonces, creo que realmente la fama de Lobo Solitario se debe sobre todo a la narrativa, a lo bien trabajado que está el mundo, la ambientación que es muy chula, es chulísima, y bueno, también es verdad que al fin y al cabo muchos librojuegos o muchos autores de librojuegos después han pretendido hacer algo muy parecido en sus librojuegos con lo de Lobo Solitario, ¿no? Pero no me parece que Lobo Solitario, visto ya desde la distancia y fríamente, de una manera un poquito más objetiva, si es que eso es posible, ¿no? Pues no me parece un ejemplo de jugabilidad, en el sentido de que no ofrece una variedad de caminos lo suficientemente interesante al lector, y que es verdad que una persona que entre en el mundo de los librojuegos leyendo esta serie, pues termine con una impresión de que no hay tanta variabilidad o no hay tanta libertad en los librojuegos como se puede pensar, o como es posible, ¿no? O como es posible en otras sagas. Por ejemplo, es que esto lo comparamos con Fable Lands, con Legendary Kingdoms, y se queda en bragas, Lobo Solitario, en cuanto a lo que es la jugabilidad y la variedad de opciones. Pero es que en bragas, perdonadme la expresión, muy inferior, con respecto a estas sagas. Claro que, hombre, a lo mejor me podéis decir, es que la narrativa esto lo compensa bastante. Bueno, es verdad, ¿no? Si hablamos en términos de disfrute, la narrativa aquí compensa mucho esa carencia de jugabilidad. Pero si tú quieres leer un libro-juego, se supone que tú lo que esperas es vivir aventuras variadas dentro del mismo libro. Y esto, pues quizá no te ofrece esa posibilidad que te ofrecen otros librojuegos de vivir una aventura distinta cada vez que los emprendes, ¿no? Que emprendes la lectura. Ahora que estamos viendo en el canal la serie de El Reto de las Galaxias, pues podéis entender perfectamente a lo que me refiero. En El Reto de las Galaxias, en cualquiera de los 10 libros, empiezas a leer una vez, ¿no? Y lees una historia, pero vamos, que es completamente distinta a otra que puedas leer del mismo libro cuando vuelves a empezar y eliges otras opciones. O sea, que yo diría que los libros de Lobo Solitario, la mayoría de ellos, adolecen de esta tara, ¿no? Que es esa linealidad que, claro, no estamos hablando del camino único de los luchaficción, en los cuales tienes que dar unos pasos precisos y determinados para salir de un laberinto, tienes que coger unos objetos y pocas veces puedes hacer una cosa distinta o puedes hacerlo de otra manera de la que ha pensado el autor para poder superar el librojuego. No estamos hablando de eso, que me parece mucho peor, ¿no? Mucho más aburrido. Pero sí que hay una limitación ahí en ese sentido, esa limitación de opciones, pues yo diría que es la parte en la que más flaquea, ¿no? Lobo Solitario. Así que, vamos, que todo este tiempo que he estado hablando era para deciros que estoy con esta persona, que soy de la misma opinión que esta persona que decía que Lobo Solitario pues no le parece el mejor ejemplo para que una persona neófita vea lo que es un libro-juego en cuanto a la variedad de opciones. Es posible, ¿vale? No tanto es así porque Huida de la Oscuridad sí lo ofrece, pero si continúa con la serie como le aconsejaron hasta el número 12, pues seguramente sí, seguramente ocurra esto, ¿no? Que se lleve una impresión como de que no hay tanta variedad de opciones. Pero bueno,
esa también es mi opinión personal. Todo este tiempo os he estado dando mi punto de vista. Vosotros seguramente tendréis o el mismo o parecido u otro. Así que, bueno, no pienso yo sentar cátedra con mis opiniones. Yo solamente doy mi opinión aquí porque me apetece, porque me encanta hablar de librojuegos, de cualquiera de ellos que conozca. Pero mi opinión, por supuesto, no va a misa. No va a misa lo que yo diga y valoro bastante lo que vosotros pensáis. Así que si queréis dejarme vuestra opinión sobre este tema, sobre el lobo solitario, podéis hacerlo y me encantará leeros en los comentarios. Pero bueno, yo espero que al menos este tiempo que he dedicado a esta nueva polémica del mundo de los librojuegos os haya resultado entretenido, que es lo que se pretende al final. Y nada, nos veremos en otra ocasión, por supuesto, con más librojuegos. Hasta la próxima.